Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Ed Hocicón. Hoy tenemos unos temas, como siempre, ¿no? Diferentes, un tanto, ¿qué diríamos? Dentro de la normalidad, pero que muchas personas no hablan de ello. Nosotros vamos a hablar de realmente lo que nos gusta. Así es, Mercy. Hoy vamos a hablar mucho de lo que nos gusta, definitivamente. Bienvenidos a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Los Hocicón. Como ha dicho Mercy, vamos con un tema que nos gusta, que creo que nos gusta a todos y del que todos tenemos opiniones. Mercy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de la comida, pero hablar de la comida implica lo que tú comes, lo que te gusta y también, yo digo también lo que no te gusta, Bueno, porque hay platos que no te gusta y que no te gustará, no te gustaron de niña, no te gustarán nunca. También hay el tema de cuando hablas de la cocina, porque la comida va a la cocina, entonces de pronto ahí también hay algo negativo. Por ejemplo, a mí no me gusta cocinar. definitivamente, sí, hay personas que les gusta cocinar siempre, hay otras que no. Tengo que decir que a mí sí me gusta cocinar, siempre me ha llamado la atención la cocina desde muy pequeña, realmente me gustaba jugar en la cocina, jugar a la cocina, siempre me ha gustado cocinar, siempre me ha llamado la atención cocinar. Es verdad que hay cosas que prefiero hacer y otras que no tanto, es verdad que hay días que por supuesto que me gana el cansancio y las pocas ganas de cocinar y ya no hay tanta motivación. Tengo que admitir que no soy muy buena cocinando comida típica ecuatoriana. Es verdad, no soy muy buena, no es mi fuerte, pero más allá de eso, creo que sí me gusta. Pero como tú dices, tenemos cosas que nos gustan o que nos encantan, tenemos cosas que no tanto. ¿Cuáles son esas cosas para ti, Mercy? Más allá de que las cocines tú o no. Ya, bueno, y yo digo, primero hablemos de qué es la comida. ¿Es verdad? Digamos qué es la comida. No sé, yo digo la comida es, ¿qué diré? Es algo que necesitas diariamente, por decirlo. No sé, ¿qué dices tú? Para mí la comida es felicidad. Más que felicidad, no solo felicidad. Para mí la comida es emoción, sea cual sea la emoción. Puede ser feliz, puede ser no tan feliz. Y es como, creo que es como muy chévere ese poder que tiene la comida de reunirnos con la gente, porque decimos, nos vamos a ver con unas amigas en un almuerzo o en un desayuno o en un café, o nos vamos a reunir con la familia para una cena, o nos acordamos, por ejemplo, quienes vivimos en lugares diferentes del que somos, nos acordamos de nuestro país o de nuestra ciudad por la comida o esperamos ir a comer la comida que nos gusta de nuestro país. Entonces creo que más que no solo felicidad, cambio mi palabra, para mí la comida es emoción, Mercy. Ujú. Bueno, implica muchas cosas, ¿no? Tú has dicho varias de ellas. Implica hablar de vida, porque igual para vivir tienes que comer. Y no solamente es el hecho de que sea un verbo, el verbo de comer o el verbo cocinar. Es algo que realmente tiene que llenarte. Y no me refiero solamente a la cantidad, sino a la emoción de comer. Pues, o sea, hay cosas que te encantan. Por ejemplo, no sé, de pronto a mí el chocolate, a ti no te gusta el chocolate, pero a mí me gusta el chocolate, me encanta, diría yo. Hay platos igual que me encanta. Por ejemplo, tomarme un café, como tú decías, con las personas, con las amigas, con la familia y todo ese tipo de cosas que realmente nos hacen emocionar. Y en el tema que tú preguntabas, ¿qué es lo que te gusta de la comida? ¿O qué comidas te gusta? Parece que era tu pregunta, Ceci. Bueno, yo en lo que se refiere a comidas, soy un poco, ¿qué diría? Exigente, ¿Exigente? exigente, sí, sí. Siempre me dice Jaime, no, sí, ahora se ha vuelto con paladar fino, dice, con paladar fino, pero no es el paladar fino, no, sino que son las cosas que te gustan, definitivamente, y cosas que no te gustan y que no las comerías, pero hay otras cosas que te gustan y, y a veces suele pasar que no comes siempre, sino que, por ejemplo, en el caso de la comida típica de la costa, por ejemplo, de la playa, no siempre comes esos, pero cuando vas a la playa, o sea, te vas a deleitar con la comida más deliciosa de allá, pues, ¿no? Entonces, es como que vienes trayendo un poco de kilos más porque no puedes dejar de comer esa comida deliciosa de la costa en la playa. Es verdad, es verdad. Definitivamente esa, ya que empezamos por ahí, esa debe ser también de mis comidas favoritas. La comida de mar en general,
del mundo, pero la comida de mar o de costa ecuatoriana definitivamente está allá arriba, entre lo más favorito para mí también. Pero es verdad lo que tú dices. Es verdad que yo, si bien disfruto de algunas cosas de chocolate, ya que mencionaste, puede que no sea mi cosa favorita. En este momento la productora, que es mi hermana, debe estarme criticando de una manera, porque yo voy a decirlo sin vergüenza y sin temor a que me caiga todo el mundo cuando nos escuchen. A mí no me gusta la torta de chocolate, no me gusta. Es una de las cosas que a la gente le gusta, definitivamente a la gran mayoría de la población mundial le gusta, pero a mí no me gusta la torta de chocolate. Y ahí sí, como dice mi hermana, nuestra productora, a mí me gustan los postres aburridos, a mí me gusta un flan, a mí me gusta el helado de vainilla, a mí me gusta una torta de zanahoria, a mí me gustan este tipo de postres un poquito aburridos para el resto del mundo, pero entiendo que puede ser bastante controversial, pero es verdad. Me gusta comerme un bombón de chocolate, alguna barra de chocolate, de algunas en particular que me gustan, pero por ejemplo, si tengo que elegir el sabor de un helado, no siempre chocolate va a ser mi elección, y definitivamente la torta de chocolate no me gusta. Pero es verdad lo que tú dices con respecto al paladar fino, y es que uno elige, ¿no? Va eligiendo esas cosas que disfruta más. Hace un tiempo leía o veía, yo sigo a una en Instagram particularmente, una doctora, una nutricionista, digo doctora porque es PhD, es doctora, en nutrición, especialista en nutrición, que es de los Estados Unidos, que se llama Rachel Paul. Y ella tiene un acercamiento, un manejo de los temas nutricionales que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención, porque ella no habla de restricción ni de satanización de la comida, que lo único que hace es establecer relaciones dañinas con la comida, que no debe ser así. Ella habla como de apertura, de elegir qué comes, de elegir lo que tú prefieres comer y mantener un estilo saludable sin satanizar nada ni restringirte exageradamente. Y uno de los principios que el programa o la metodología que ella tiene, uno de los principios base, es uno que ella llama en inglés Be a Food Snob, que es precisamente eso, tener ese paladar fino, ser un escogedor de la comida, porque ella dice, ¿para qué vas a gastar tus calorías en algo que o tu consumo de alimentos en algo que ni siquiera lo vas a disfrutar? Te vas a sentir mal físicamente, no va a ser entretenido y ni siquiera lo disfrutas, porque no pasa nada si te comes un chocolate, si te comes algo que tiene grasa, que lo has disfrutado, que te gustó. Y estaba pensando mucho en eso que tú dices del paladar fino. Creo que yo también con el tiempo he ido aprendiendo y entendiendo eso. Uno no tiene que comer todo. La comida es deliciosa, pero uno tiene que elegir. Y yo particularmente siempre digo eso, como por ejemplo en mi caso particular, desde hace algún tiempo, ya que estamos hablando de comida, el gluten empezó a hacerme daño. Y yo siempre digo, pues ya estoy en un punto, fue una crisis de esa situación, pero ya estoy en un punto de salud en el que puedo permitirme en algunos momentos comer una torta, un pan o lo que sea, y que el gluten se digiera sin problema y no me siente mal. Pero lo que yo siempre digo, ¿para qué me voy a comer un pan feo? Sí, o sea, ¿yo por qué voy a desperdiciar mi consumo de gluten en algo que no disfruto, pudiendo elegir algo rico, muchísimo, exactamente, que valga la pena consumir ese gluten, ese azúcar o lo que sea? Entonces creo que yo también estoy muy alineada con lo que tú dices, Mercy, del paladar fino y también de la comida de mar, ¿no? Con la que empezamos esto. ¿Tienes algo, Mercy, que no te gusta definitivamente? Te cuento que me puse a pensar qué es lo que no me gusta, pero bueno, hay varias cosas que no me gusta definitivamente. Incluso algunas ni las he probado, pero sabes que no. solamente el mirarlas me pone, digo, no, yo no, eso no quiero ni probar. Pero no viene a mi mente este momento, por ejemplo, los chinchulines, que se llama aquí, ¿no? No mismo, no, o sea, hay cosas que no me gustan realmente, pero en la sierra tú sabes que hemos comido de todo, yo he comido de todo, pero hay cosas que las repetiría y cosas que no las repetiría. Entonces, por ejemplo, las sopas en la sierra
especialmente en nuestra provincia, en nuestra ciudad, son nombradas porque son sopas deliciosas, ¿no? Por ejemplo, el arroz de cebada, y que incluso de niña a mí no me gustaba el arroz de cebada y mamá insistía que comamos y que teníamos que comernos porque si no comíamos el plato ese que nos daban nos iba a dar otro. Claro que no nos daba otro, pero nos asustaba el que nos den 2 veces una comida que no nos gusta. Por ejemplo, a mí el sancocho, que es con plátano verde, como tú conoces, con carne de chancho, que se puede hacer con pollo también. A mí me gusta con carne de chancho. Pero, o sea, esa es la sopa favorita que yo tengo. Si a mí me invitan a un sancocho, yo jamás diré que no. Me encanta el sancocho. Es verdad. En Ecuador las sopas son muy importantes. En la gastronomía ecuatoriana, ya que estamos en ese tema, las sopas son demasiado importantes y como dices tú, Mercy, sobre todo en la región andina, en la sierra, que es nuestra región de las montañas, hay muchas sopas como la que tú mencionas, el arroz de cebada, para quienes nos escuchan fuera de Ecuador, es una sopa de cebada, una sopa que se toma, que por lo general tiene algún tipo de proteína, como tú has mencionado, o algún tubérculo como papa que acompaña, algunas verduras como, no sé, cebolla, zanahoria, cilantro, y es una sopa muy propia de la región andina, hecho con ese tipo de cereales. En la región andina tenemos sopas prácticamente de todos los cereales, tenemos sopa de cebada, de trigo, de quinoa, como muy, muy comunes en el Ecuador. Y sí, ya entrando a las sopas, tengo que decir que yo no era de pequeña, la mayoría de los niños no nos gusta la sopa, sobre todo en un país como Ecuador, en donde se toma tanta sopa en general. Yo no era tan difícil para las sopas, es decir, a mí sí me gusta, siempre me gustó una sopa de cebada, una sopa de trigo, una sopa de col, siempre me gustó. He odiado toda la vida, la sigo odiando, mira que eso no ha cambiado, la sopa de fideo, también un clásico de la gastronomía ecuatoriana, una sopa muy sencilla de la sierra ecuatoriana, que es tal como el nombre lo dice, una sopa con algún tipo de pasta de fideo, por lo general queso, también algún tubérculo como la papa, es una sopa que a mí me hace pensar en una noche de invierno en la sierra, en la región andina ecuatoriana. Para eso es para lo que es. Sopa bien calientita. Exactamente, ese es el momento en el que se hace, es algo muy casero de las mamás y las abuelas, es muy tradicional del Ecuador, pero esa es la sopa que a mí no me gusta para nada. Comparto mucho el gusto por el sancocho ecuatoriano y el sancocho colombiano, que tiene sus variaciones, pero existe bajo el mismo principio, ¿no? Plátano verde, una proteína, algún tubérculo como la yuca o la papa, básicamente lo mismo, pero sí tiene pues sus diferencias, y es verdad que es una de las sopas comunes. Mercy, yo he escuchado que en el Ecuador, particularmente en la sierra, pero en el Ecuador en general, hace algunos años, era común que las mamás tuvieran un menú fijo semanal, es decir, que se comía lo mismo semana a semana. Mi mamá mantenía eso más o menos. Mi hermana y yo tenemos como algunas cosas fijas en el menú, como que, por ejemplo, los días lunes se comía pollo al horno, sopa de acelga, o que los días miércoles se comía pescado frito porque era el día que iban al mercado a comprar pescado y cosas así. Pero sé que años antes, era aún mucho más común que las mamás o las personas a cargo en la casa, pues por lo general las mamás o las abuelas, tenían un menú fijo, que era en Ecuador, sobre todo en la sierra, la tradición. ¿Cómo eres en tu casa? Sí, bueno, yo recuerdo que mamá siempre hacía arroz de cebada los días lunes. Y recuerdo que del sector donde vivíamos, la gente se llevaba mucho y siempre conversaban que iban a comprar. Nosotros vivíamos cerca de un molino donde podíamos comprar el arroz de cebada, donde podíamos comprar la máchica, las harinas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces era como que las mamás de ese tiempo dejaban su momentito en la casa para reunirse e ir a comprar el arroz de cebada. Entonces era como que decía, mi madre decía que el arroz de cebada había que comer los días lunes porque, bueno, no le he preguntado quién le dijo, ¿no? Pero decía que comer los días lunes el arroz de cebada era para que toda la semana haya comida. O sea, como una forma, exacto, como que incluso como que se metía en ese tema hasta la religión. O
sea, Dios daba para todas las semanas y el día lunes se comía arroz de cebada. Incluso en la semana también había que comer morocho, y el morocho era de sal o también, como le llaman, de leche o de dulce que se llama. Bueno, no se le dice tanto de dulce porque no se le pone ni azúcar, sino a la gente que realmente le gusta el azúcar le pone, y si no es así nomás. El miércoles también era el pescado, porque resulta que en nuestra ciudad el pescado llegaba los días miércoles y se podía comprar pescado fresco. Entonces creo que la mayoría de la gente lo que comía los miércoles era el pescado, con papas o con yuca, de pronto una pequeña salsa allí sobre las papas o la yuca, la lechuga. Ya me dio hambre. Sí, deberíamos hacer eso. Pero hoy estamos grabando el jueves, no sé qué tanto pescado podemos consumir, pero es verdad, definitivamente, ya que estábamos en eso, una de las cosas que yo más extraño en términos de comida del Ecuador es que prácticamente en todo el país, en cualquier momento se consiguen pescados y mariscos frescos. Más allá de que tú vivas en una ciudad de montaña, lo que tú decías, ¿no? Entonces, si en nuestra ciudad, que es una ciudad pequeña de montaña, obviamente tenía que venir desde la costa el pescado, el miércoles llegaba fresco, pero fresco de verdad, pescado fresco de verdad, que es algo que no es tan común en países más grandes como Colombia, en donde en las regiones interiores, es decir, que no estamos cerca de la costa, los mariscos, pescados y mariscos que se consiguen son caros, toman más tiempo, no siempre están 100% frescos por el tiempo que les toma llegar, y no hay tanta variedad precisamente por esto, pero efectivamente que en el Ecuador ya hablando de comida, tengo que resaltar los pescados, Mercy. Sí, en realidad los miércoles era así. Los sábados era como la comida más rápida, ¿no? Se hacía, por ejemplo, si era tiempo de choclos, con habas, con papas, con ¿qué sería? Una agüita con limón, con sal que se pone con hierbitas, que muchos le llaman chiricaldo, otros, ¿cómo le llamas tú? En mi casa mi mamá le decía chicha a eso. Exacto, es como un aderezo. Yo hoy en día lo nombraría como una vinagreta que tiene agua con limón, sal, cebolla y cilantro picado que yo le puedo agregar a cualquier otra comida, incluso a otra ensalada. Y también se le ponía tomate, ¿no? Y tomate riñón, y eso era lo que se comía ahí, con habas, con mellocos, que es parte de la gastronomía de nuestra tierra, de Guaranda o de la provincia de Bolívar. No, de la sierra. El domingo como que era un día de fiesta. Para mí era un día de fiesta porque mi mamá hacía sancocho. Hacía sancocho con carne de chancho y hacía arroz con yapingachos. El yapingacho, no sé, es en algunos países. Sí, la tortilla de papa, exacto. Tortilla de papa con queso, y ahí se ponía, no sé, a veces había carne frita o chorizo, pero había la ensalada que no faltaba, la de remolacha. A mí la remolacha no me gustaba. No me gustaba realmente, y ahora le como, pero, o sea, no es que me gusta ni me disgusta, pero le como, ¿no? Pero en ese tiempo de niña a mí no me gustaba la remolacha, no me gustaba. Pero esa era la comida del domingo. Y no recuerdo los otros días porque, bueno, creo que los siguientes días se podían cambiar. El lunes, el miércoles era eso, el domingo también, el sábado también, pero los otros días, creo que martes y jueves hacían de pronto un locro, que es una sopa con papas y con queso. Ese tipo de cosas que hacían las mamás y los inventos que ellas tenían también, ¿no? También. Entonces, sí, hace años anteriores también decían que ahí había religiosamente un listado de comidas que se debía hacer durante toda la semana, pero yo lo que recuerdo es de la comida que hacía mi madre, arroz de cebada los lunes, para que no falte durante toda la semana la comida. Excelente excelente ese tip. En cualquier país en el que estén, si pueden encontrar cebada para hacer sopa o algún tipo de preparación que ustedes quieran hacer, ya saben qué es lo que les va a dar el buen inicio de la semana y no les falte la comida, gracias a esa creencia que ya veremos. Mercy, para terminar, yo tengo una pregunta con respecto a la comida.
¿Hay alguna comida o algún ingrediente, alguna cosa que a ti inmediatamente cuando lo pruebas te lleva, no sé, a la cocina de tu mamá o te lleva hace años atrás o algún recuerdo, alguna memoria importante de pronto de cuando tus hijos estaban pequeños, algo que tú sigas probando y tenga como ese poder de memoria para ti? Y yo, las tortillas de verde o las empanadas de harina también, eso siempre me recuerda a la presencia de mi madre en la cocina, conversando, riéndose o haciendo las empanadillas que llamamos nosotros las Sí, empanadillas. empanadas de harina de trigo. Entonces, eso me recuerda y eso es siempre, siempre que yo me como una empanada o veo una empanadilla, siempre pienso en la casa de mis padres, incluso de mis abuelitos, porque era como que siempre había eso, ¿no? En vez de pan, había las empanadillas. Es verdad. Y es que ese es el poder que tiene la comida. Para mí, esas empanadillas, que son unas empanadas fritas de trigo, típicas ecuatorianas también, de harina de trigo rellenas de queso, De queso. Y son fritas, no horneadas. Esas empanadillas también me recuerdan mucho a mi mamá. Era algo que a ella le gustaba hacer, incluso con rapidez, como que no tenía lo que tú dices, no conseguir o hacer pan ni otras cosas más elaboradas, sino que eso lo hacía para un desayuno, un café rápido, recibir gente o algo así de manera rápida. Me recuerda mucho. Otra cosa que me recuerda mucho y que hacemos en mi casa y que me recuerda mucho a la cocina de mi mamá es la salsa de maní, que es muy típica en Ecuador para acompañar papas también, Papas. que sí, como una salsa cualquiera que uno puede agregar en un plato con proteína y carbohidrato. Es algo que me recuerda muchísimo. Y tengo un ingrediente que aquí les cuento, creo que lo he contado muy poco, o nunca, y lo voy a contar en el hocicón, una cosa que sé que me gusta, pero que no como, porque emocionalmente está para mí demasiado conectado con mi abuela materna, y emocionalmente me cuesta mucho, y es el zapote, la fruta tropical. En Colombia hay zapote, tengo entendido, tendría entendido que en Venezuela también, en Ecuador, en los países con cierta producción de frutas tropicales hay zapote. Era una de las frutas favoritas de mi abuela materna, le gustaba muchísimo. Yo sé que a mí me gusta, pero precisamente por esa conexión emocional no lo como. Y hace muchos años, o sea, llevo 20 años sin comer eso, definitivamente. Pero eso es lo que es la comida, ¿no? Mercy nos lleva a muchas otras cosas, a muchos otros temas. Y no solamente yo digo, te llena el estómago. La comida como tú decías, la comida también es felicidad. La comida también te da alegría. Y por eso es que nosotros hablamos de comida y cuando escuchamos de pronto que hay lugares en donde no hay comida, donde la gente no come, decimos, pero ¿cómo? Si nosotros en nuestra casa tenemos tanto y en otros lugares no hay. Y la comida es parte importantísima de la vida de todos los seres humanos y creo que todos deberían tener acceso a la comida, no debería faltar nunca en los hogares, pero lamentablemente suceden, ¿no? Como decía mi mamá, si no van a comer, no pidan. No desperdicien la comida, no desperdicien. Entonces, igual como tú decías del pan, yo soy muy exagerada en el tema del pan. No cualquier pan me gusta. Por ejemplo, yo aquí casi no me gusta el pan. A mí me gusta, hay un pan en Ambato o en Riobamba también, cuando yo voy, compro, ¿no? Es verdad, si nos escuchan de otro lugar y alguna vez están en Ecuador, consigan pan de Ambato. Es la ciudad que tiene, yo creería, el mejor pan. Saludos, Ambato. El mejor pan del Ecuador o uno de los mejores. Sí, el mejor pan porque, o sea, igual me traen, ¿no? Y me como un pedazo y ven que ya no como y entonces, ¿no te gustó? Sí, está rico, sí está rico. Pero es como que no mismo, no me da esa satisfacción que me da cuando me como, por ejemplo, unos panes que hay en Ambato. Hay unos panes de dulce en Ambato que realmente son deliciosos. Que nos pueden auspiciar para poder decir la marca. Para ver dónde tienen que comprar. De esa marca del pan de Ambato, por favor, ese con nosotros, auspicienos. Ese pan con chuchitos incluso, Dios. Es
Es verdad, sea lo que sea, ese pan que tiene bolitas y grajeas y se hacen ambatos, si usted es el dueño de esa panadería, por favor, queremos decir su nombre, comuníquese y auspícienos para poderlo decir. En realidad, sí, hablar de comida es hablar de tradición también, Ceci, es hablar de tradición, es hablar de alegría, es hablar, como tú decías, de reencuentros, es hablar de amistad. Algo de la sopa de fideo, a mí tampoco me gusta la sopa de fideo. La pasta mismo, el tallarín, por ejemplo, yo le como, pero no es una de mis comidas favoritas. O sea, yo le como un poquito porque ya, pero si me hacen elegir, dejo la pasta a un lado, dejo la pasta. Y una de las cosas que en Guaranda algún momento se decía de la papa, del tubérculo que tú dices de la papa, que un tiempo se puso carísima la papa, ¿no? Y decían, un quintal de papas en $50, en $60. No, la gente que converse y que diga que no vamos a comer papas durante todo este tiempo mientras no hace y todo eso. Pero la gente decía, pero es que la papa en la sierra, especialmente en nuestra ciudad, en todos los platos, todas las preparaciones, entra la papa. Pero luego decían, no, coman yuca. Hay yuca en cantidad, si no hay yuca, coman plátano. Pero la papa no coman porque está muy caro. Y resulta, Ceci, que cuando no hay, pues tú te acostumbras a lo que hay. A otras cosas. Te inventas, le haces de otra manera y sí, o sea, y está la comida. Y yo decía, no me gusta cocinar, pero yo siempre he cocinado. Yo he cocinado desde que era adolescente. He cocinado allí todo el tiempo con mis hijos porque yo me quedaba en casa mientras ellos estudiaban. Y te digo que a estas alturas del tiempo ya no me gusta cocinar. Si a mí me dicen, escoja, ¿quiere hacer esto o quiere cocinar? Yo digo cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Pero claro, toca cocinar. Y cuando lo hago, pues sí, lo hago con gusto, pero no me gusta cocinar, definitivamente. Yo admiro a la gente que le encanta cocinar. Es verdad, es verdad. Hay una cosa que no se me puede quedar antes de terminar este gran episodio sobre la comida, y es el tema del arroz. En la mayoría de países de Latinoamérica, el arroz está involucrado en todo, y me refiero al arroz sencillo, el arroz blanco que acompaña todo. Y yo tengo que confesar que a mí no me gusta el arroz en Ecuador. Aprendí y empecé a comer arroz en Colombia. He aumentado mucho mi consumo. Me gusta el arroz en Colombia. Me gusta mucho el arroz que hace Sergio. Creo que yo siempre lo sigo culpando de que él es realmente el culpable de que yo haya empezado a comer arroz. Y en Ecuador se sirven cantidades considerables, además, en gran cantidad, pero no es mi favorito. Y sé que en Latinoamérica, siendo tan importante el arroz, pasa esta controversia, ¿no? Si me gusta, no me gusta, definitivamente, casi todo el mundo lo consume casi todos los días. Mercy, ¿en qué punto estás? ¿Cuál es tu posición con respecto al arroz? Bueno, yo he escuchado mucha gente, ¿no? Especialmente de la costa, que dice, sin arroz no hay Dios. No sé si has escuchado esa frase, pero ellos dicen, sin arroz no hay Dios. Y en las casas normalmente dicen, yo tengo mi quintal de arroz, eso no me puede faltar, porque si falta el arroz, yo no sé qué hacer, porque el arroz viene con la carne, viene con cualquier acompañado, pero es el arroz. Pero es más, yo creo que es más la costumbre, porque, por ejemplo, si de pronto a mí me dan un plato con papas enteras, con salsa de maní y con un pescado encima, yo no necesito arroz, no necesito arroz. Pero, por ejemplo, en el tema de los jóvenes, ellos si no comen arroz, no hay comida, no es comida. Aunque le den las papas, le den lo que sea, pero el arroz tiene que estar a un ladito porque no hay comida sin arroz. Y ese es el problema que hay no sé, yo creo que en nuestro país, toda la gente cuando conversa y el arroz se pone caro, igual es un sufrimiento. Hay que comprar arroz porque dicen que ya sube por el invierno, por esto. Y todo el mundo a lo que compra va y se compra por lo menos sus 2 quintales o por lo menos un hito para guardar y tener para el tiempo que sea el quintal de arroz. Es verdad, Mercy. Bueno, no podíamos dejar el arroz por fuera de esta conversación, por eso lo tuve que traer antes de que termináramos. Queremos invitarlos a que nos cuenten en los comentarios
su relación con la comida, sus platos favoritos, los que les recuerdan cosas lindas del pasado, de la infancia, los que no les gustan, lo que no comerían bajo ningún concepto. Por supuesto, desde el país que están, si están por fuera de Ecuador, por fuera de Colombia, también en cualquier otro lugar del mundo, cuéntenos qué son esas cosas típicas, especiales, que en sus países o en los países en los que ustedes están deberíamos probar, que no se nos escape nada que deberíamos probar. Ha sido maravilloso tener esta conversación, Mercy, porque como se pudieron dar cuenta, es un tema que nos encanta, es un tema que nos apasiona. Terminamos este episodio con hambre, esperamos que nuestra producción nos esté haciendo llegar las cosas que hemos mencionado y esperamos que a ustedes les haya gustado. Y Ceci, para concluir, lo que yo no comería, no sé cómo les llaman, los gusanitos que comen en el oriente, que dicen que son bien en la Amazonía, sí, en cada país se llaman ¿Cómo diferente. ¿Recuerdas? Se llaman, en Ecuador, se llaman chontacurus. Eso, sí, muy bien, gracias a la producción. Yo eso no comería. No, ni yo, nada. Aunque me recuerda la película del Rey León, ¿no? Dice, ricos, viscosos, deliciosos, algo así. Exacto. Algo así, ¿no? Pero no, yo no lo comería. No. Digo hasta ahora, yo no lo comería, solamente de verme, no sé, aunque mucha gente que ha comido dice que es muy rico y que sabe como al tostado. Ok, como maíz tostado. No, exacto, pero no, realmente no. Bueno, concluimos este programa con un poco de hambre. Esperemos que les haya gustado a ustedes y les dé ánimo para cocinar. Y a los que no les gusta cocinar, pues en realidad que se vayan y se coman lo que les gusta. Lo importante es que coman con alegría y que todos estén bien y puedan comer. Así es, felicidades, muchísimas gracias por escucharnos. Buen provecho, nos vemos en el próximo Hocicón. Buen provecho.